Hace poco armamos el equipo histórico de los New York Yankees, la organización más icónica en la historia del béisbol. Pero eso inevitablemente nos llevó a hacernos otra pregunta. ¿Cómo se vería el equipo histórico de su rival más grande, los Boston Red Sox? Y honestamente, este equipo podría ser incluso más difícil de construir, porque estamos hablando de una franquicia con más de un siglo de historia, llena de jugadores legendarios, de momentos históricos y de figuras que cambiaron para siempre este deporte. Desde leyendas que marcaron épocas completas del béisbol hasta estrellas modernas que rompieron la maldición más famosa de toda la MLB. Así que hoy vamos a intentar responder una pregunta extremadamente complicada. ¿Cuál sería el equipo ideal en toda la historia de los Boston Red Sox? Y créanme, algunas decisiones fueron mucho más difíciles de lo que esperaba. Iniciamos. En la receptoría realmente solo existen dos candidatos posibles: Jason Varitek, el capitán del equipo que rompió la maldición, y la leyenda histórica Carlton Fisk. Pero con todo el respeto que merece Varitek, aquí no hay demasiadas dudas. El elegido es Carlton Fisk. En sus 10 temporadas con los Boston Red Sox, bateó para 284 de promedio, conectó 1097 hits, 162 cuadrangulares, impulsó 568 carreras y dejó un OPS de 837. Números extremadamente sólidos para un receptor, especialmente para su época. Además, en el plano individual, Fisk construyó una carrera histórica. Novato del año en 1972, 7 veces All-Star, ganador de un Guante de Oro y miembro del Salón de la Fama. Sí, Varitek fue una pieza fundamental para romper la sequía histórica de Boston y uno de los líderes más importantes que ha tenido la franquicia. Pero si hablamos estrictamente del mejor receptor que han tenido los Red Sox, tanto ofensiva como defensivamente, Carlton Fisk estaba simplemente en otro nivel. Por eso se queda con el puesto de catcher en este equipo histórico. Ahora nos movemos a la primera base, una posición donde históricamente los Boston Red Sox sí han tenido grandes jugadores, aunque muchos de ellos no lograron construir carreras demasiado largas con la franquicia. Aquí los dos nombres que más destacan son Kevin Youkilis y el legendario Jimmie Foxx. Y aunque en WAR ambos están prácticamente igualados, la decisión termina inclinándose por el impacto ofensivo absolutamente monstruoso de Foxx. En poco más de 6 temporadas, con Boston bateó para 320 de promedio, conectó 1051 hits, 222 cuadrangulares, impulsó 788 carreras y dejó un absurdo OPS de 1,034, acumulando además 32,0 de WAR. En el plano individual fue All-Star en cada una de sus 6 temporadas con el equipo y además ganó el MVP de la Liga Americana en 1938. Y la temporada de 1938 fue simplemente ridícula. Bateó para 349, conectó 50 cuadrangulares y remolcó 175 carreras. De hecho, solo los 58 jonrones de Hank Greenberg le impidieron quedarse con la triple corona. Por supuesto, también es miembro del Salón de la Fama. Sí, Youkilis tuvo una carrera más larga y extremadamente valiosa con Boston, pero el pico ofensivo de Jimmie Foxx fue tan dominante que termina dándole una ligera ventaja en esta elección y le asegura el puesto de primera base en este equipo histórico. Ahora nos movemos a la segunda base y desde ya podemos decir que probablemente esta sea la comparación más cerrada de todo el video. Por un lado está el pequeño gigante Dustin Pedroia con 51,8 de WAR y por el otro la leyenda histórica Bobby Doerr con 51,4. Ambos jugaron toda su carrera con los Boston Red Sox y apenas los separan 0,4 puntos de WAR, así que honestamente esta decisión pudo ir para cualquiera de los dos. Pero sumando absolutamente todo, el elegido termina siendo Dustin Pedroia. Pedroia bateó para 299 de promedio, conectó 1805 hits, 140 cuadrangulares, impulsó 725 carreras, robó 138 bases y dejó un OPS de 805. En el plano individual fue 4 veces All-Star, 4 veces Guante de Oro, ganó un Silver Slugger, fue novato del año en 2007 y MVP de la Liga Americana en 2008.
Además, fue pieza clave en los equipos campeones de Serie Mundial de 2007 y 2013. Lastimosamente, las lesiones terminaron destruyendo la parte final de su carrera y prácticamente lo obligaron a retirarse antes de tiempo, y eso probablemente deje en duda sus posibilidades de entrar al Salón de la Fama. Un estatus que sí posee Bobby Doerr, pero en una comparación tan pareja terminamos inclinándonos por el jugador más completo y por alguien que además fue protagonista directo en 2 campeonatos históricos para Boston, una elección extremadamente cerrada pero totalmente merecida para Dustin Pedroia. Ahora nos movemos al shortstop, una posición donde, si bien los Boston Red Sox tuvieron a un miembro del Salón de la Fama como Joe Cronin durante 10 temporadas, gran parte de esa etapa llegó ya en el ocaso de su carrera. Y honestamente no hay forma de superar al elegido para este equipo, Nomar Garciaparra. Garciaparra jugó poco más de 8 temporadas con Boston, bateando para 323 de promedio, conectando 1,281 hits, 178 cuadrangulares, impulsando 690 carreras y dejando un impresionante OPS de 923, además de acumular 41,2 de WAR. En el plano individual fue 5 veces All-Star, novato del año en 1997, ganador de un Silver Slugger y además lideró la Liga Americana en bateo en 2 ocasiones. Y la temporada del 2000 fue simplemente absurda para un shortstop. Bateó para 372, una auténtica barbaridad para alguien jugando esa posición. El impacto ofensivo de Garciaparra fue simplemente ridículo, lastimosamente. Al igual que ocurrió con Dustin Pedroia, las lesiones terminaron frenando una carrera que probablemente pudo haber llegado todavía más lejos. Pero aún así, su lugar en este equipo histórico de Boston es prácticamente indiscutible. Ahora nos movemos a la tercera base y aquí ni siquiera vamos a mencionar otro nombre. El elegido para este equipo es el legendario Wade Boggs. Boggs jugó 11 temporadas con los Boston Red Sox, bateando para un impresionante 338 de promedio, con 85 cuadrangulares, 687 carreras empujadas, un absurdo 428 de OBP y un OPS de 890, acumulando además 71,9 de WAR, la tercera cifra más alta en la historia de la franquicia, y sus logros individuales son simplemente una locura. Fue 8 veces All-Star, ganó 6 Silver Slugger y escuchen bien este dato, fue líder de bateo en 5 ocasiones. Además, bateó por encima de 360 en 4 temporadas distintas y conectó al menos 200 hits en 7 de sus 11 temporadas en Boston. Y por supuesto, terminó entrando al Salón de la Fama de Cooperstown. Boggs fue uno de los mejores bateadores puros que ha visto este deporte. Una auténtica máquina de envasarse. Eso sí, en Boston muchos todavía no le perdonan que en 1993 dejara el equipo para irse a cierto equipo de rayas, los New York Yankees. Y para hacerlo todavía peor, terminó ayudando a romper la sequía de 18 años de los Yankees al ganar la Serie Mundial de 1996, siendo parte del nacimiento de la última gran dinastía neoyorquina, pero dejando a un lado la rivalidad y toda la polémica. El lugar de Chicken Man en este equipo histórico de Boston simplemente no se discute. Ahora nos movemos a los jardines e iniciamos por el jardín izquierdo. Y aquí se separan las aguas, aquí directamente no existe debate, no hace falta mencionar a nadie más. El elegido es el GOAT de esta organización, el legendario Ted Williams, y sus números parecen literalmente inventados. Bateó para 344 de promedio, conectó 2.654 hits, 521 cuadrangulares, impulsó 1.839 carreras, dejó el mejor OBP de todos los tiempos, con un absurdo 482, y además registró un monstruoso OPS de 1116, acumulando además 121,8 de WAR, la cifra más alta en la historia de los Boston Red Sox.
simplemente ridículo. Y ni hablar de sus logros individuales: 19 veces All-Star, 6 veces campeón bateo, 2 veces ganador de la Triple Corona y 2 veces MVP. Pero honestamente, ni siquiera esos premios le hacen justicia a la magnitud de su carrera. Por ejemplo, en ninguna de sus 2 temporadas de Triple Corona, 1942 y 1947, fue elegido jugador más valioso. Y luego está su histórica temporada de 1941. Ese año bateó 406, lideró la liga en cuadrangulares y se quedó a solo 5 carreras impulsadas de otra Triple Corona. Y aún así tampoco ganó el MVP. Y pensemos en esto: han pasado más de 85 años desde aquella temporada y absolutamente nadie ha vuelto a batear por encima de 400. Pero lo más increíble es la historia detrás de ese 406. Williams llegó al último día de temporada bateando exactamente 400. El manager quería sentarlo para preservar el promedio y asegurar el hito histórico, y Ted respondió: toda esta gente vino a verme jugar. Si voy a batear 400, lo haré jugando. Ese último día disputó un doble juego y terminó bateando de 8-6 para cerrar la temporada en 406. Así de gigantesco fue Ted Williams, y ni siquiera hemos mencionado que entre los 24 y 26 años perdió 3 temporadas completas sirviendo a su país durante la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, cada vez que se mencione el nombre de Ted Williams hay que ponerse de pie, porque probablemente estemos hablando del mejor bateador puro que haya visto este deporte. Ahora nos movemos al center field. Aquí los Boston Red Sox han tenido nombres muy interesantes como Jacoby Ellsbury o Fred Lynn, pero hay uno que está claramente por encima del resto: el legendario Tris Speaker. Speaker jugó poco más de 7 temporadas con Boston, bateando para 337 de promedio, con 1965 hits, 39 cuadrangulares, 866 carreras empujadas, 267 bases robadas y un OPC de 896, acumulando además 56,0 de WAR. En el plano individual, ganó el MVP en 1912 y por supuesto terminó entrando al Salón de la Fama. Además, fue pieza importante en los campeonatos de Serie Mundial de 1912 y 1915, llegando justo antes de la famosa venta de Babe Ruth y el nacimiento de la conocida maldición del bambino. Y hay que recordar algo importante: en la época de Speaker ni siquiera existía el Juego de Estrellas, así que no acumula selecciones All-Star como otras leyendas posteriores. De hecho, el béisbol era completamente diferente en su tiempo. Para ponerlo en perspectiva, en 1912 lideró la liga con apenas 10 cuadrangulares, una cifra que hoy parece ridícula, pero que en aquella época era élite absoluta. Y aún así, su impacto ofensivo fue histórico. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo el líder histórico de dobles en Grandes Ligas con 792. Todo eso, sumado a una producción ofensiva absurda para su época y a su importancia histórica dentro de la franquicia, le aseguran sin discusión un lugar en este equipo histórico. Y cerramos con el right field. Aquí vamos a mover a un jardinero de una esquina a otra. Sabemos que gran parte de la carrera de Carl Yastrzemski se desarrolló en el jardín izquierdo, pero honestamente es imposible hacer un equipo histórico de los Boston Red Sox sin incluir al segundo mejor jugador en vestir este uniforme, solo detrás de Ted Williams, y ese es el legendario Carl Yastrzemski. Jazz bateó para 285 de promedio, conectó 3.419 hits, 452 cuadrangulares, impulsó 1.844 carreras y dejó un OPS de 841, acumulando además 96,5 de WAR, la segunda cifra más alta en la historia de la franquicia, solo detrás de Ted Williams. Y sus logros individuales son absurdos. Fue 18 veces All-Star, 3 veces campeón bate, ganó 7 guantes de oro y además consiguió el MVP y la Triple Corona en la histórica temporada de 1967. Y por supuesto también es miembro del Salón de la Fama. Estamos hablando de una carrera simplemente legendaria. Yastrzemski es líder histórico de la franquicia en hits y carreras impulsadas, además de ser tercero en cuadrangulares y top 3 prácticamente en todas las categorías ofensivas importantes del equipo. Fue un jugador que dominó toda una era del béisbol, así que aunque tengamos que moverlo de posición para hacer encajar el line-up histórico, su lugar en este equipo simplemente es indiscutible.
Y cerramos esta alineación con el bateador designado, y aquí no existe ningún tipo de duda. El elegido es la leyenda moderna David Ortiz. Ortiz fue un antes y un después para los Boston Red Sox, la cara del equipo que finalmente rompió la famosa maldición del bambino. Jugó 14 temporadas con Boston, bateando para 290 de promedio, conectando 2.079 hits, 483 cuadrangulares, impulsando 1.530 carreras y dejando un impresionante OPS de 956, acumulando además 52,5 de WAR. Y sus logros individuales hablan por sí solos. Fue 10 veces All-Star, ganó 7 Silver Slugger y además conquistó 3 series mundiales. Pero más allá de los números, David Ortiz fue el hombre de los momentos grandes. Fue pieza central del histórico equipo que rompió la maldición en 2004, siendo además el MVP de la inolvidable serie de campeonato de la Liga Americana, donde Boston remontó un 0-3 contra los New York Yankees. Y casi una década después volvió a dejar otra actuación histórica, ganando el MVP de la Serie Mundial de 2013 tras batear un absurdo 688. Ortiz era un jugador que parecía crecerse mientras más presión existía, y lo más increíble es cómo comenzó todo. Llegó a Boston prácticamente como un jugador descartado, luego de ser dejado libre por los Minnesota Twins en 2002, ya con 27 años y sin demasiadas expectativas alrededor suyo, y a punta de batazos terminó convirtiéndose en la cara moderna de toda una franquicia. Por supuesto, también terminó entrando al Salón de la Fama, así que sí, su lugar como bateador designado de este equipo histórico no deja absolutamente ninguna duda. Ahora vamos a la decisión más difícil de todo este video, el abridor de este equipo histórico de los Boston Red Sox, porque aquí estamos hablando de 3 de los mejores lanzadores que ha visto este deporte: Pedro Martínez, Roger Clemens y el legendario Cy Young. Y honestamente, dependiendo de qué criterio utilices, cualquiera podría ser el elegido. Si hablamos únicamente del pick y del dominio absoluto sobre la liga, probablemente no exista discusión. El elegido sería Pedro Martínez. Por otro lado, Cy Young combina dominio con acumulados históricos imposibles de repetir. Y en el caso de Roger Clemens, estamos hablando de una mezcla de dominio, longevidad y acumulados históricos, aunque claramente con altos y bajos en el camino. Y precisamente por eso, en una decisión tan complicada, sentimos que la opción más sensata termina siendo Roger Clemens. Clemens es el líder histórico de la franquicia en WAR con 80,7, superando los 64,5 de Cy Young y los 53,8 de Pedro Martínez. Durante sus 13 temporadas con Boston, registró récord de 192 victorias y 111 derrotas. Efectividad de 3,06, 2.590 ponches en 2.776 entradas lanzadas y un whip de 1,16. Y sus logros individuales también son absurdos. Fue 5 veces All-Star, lideró la liga en efectividad en 4 ocasiones, ganó 3 premios Cy Young con Boston y además consiguió el MVP de la Liga Americana en 1986. También es líder histórico de la franquicia en WAR, está empatado con Cy Young en victorias y es el máximo líder histórico de Boston en ponches. Sí, probablemente Pedro tuvo el mejor pico y sí, Cy Young tiene una importancia histórica gigantesca para este deporte, pero combinando longevidad, dominio y producción total dentro de la franquicia, Roger Clemens termina siendo el abridor elegido para este equipo histórico. Y por último, tenemos al cerrador de este equipo histórico, una posición que principalmente se debate entre 2 nombres, Jonathan Papelbon y Dick Radatz. Pero siendo completamente objetivos, el elegido tiene que ser Jonathan Papelbon. Papelbon es el líder histórico de los Boston Red Sox en salvados con 219, más del doble de los que consiguió Radatz. Además, también lo supera en efectividad ajustada y en efectividad tradicional. Durante sus 7 temporadas con Boston, registró récord de 23 victorias y 19 derrotas, con una impresionante efectividad de 2,33, además de 509 ponches en 429 entradas lanzadas y un whip de 1,01. En el plano individual fue 4 veces All-Star y además ganó la Serie Mundial de 2007. Y esos playoffs de 2007 fueron una auténtica locura.
salvó 4 partidos y no permitió una sola carrera en toda la postemporada. En su mejor momento, Jonathan Papelbon era prácticamente un candado automático para Boston. Así que sí, su lugar como cerrador de este equipo histórico es más que merecido. Y ahí lo tienen, este es para nosotros el equipo histórico definitivo de los Boston Red Sox. Un equipo lleno de miembros del Salón de la Fama, campeones, MVPs, ganadores de triple corona y jugadores que literalmente cambiaron la historia del béisbol. Y honestamente, lo más difícil de este video no fue escoger a los titulares, fue dejar fuera a tantas leyendas históricas de la franquicia, porque nombres como Manny Ramírez, Jim Rice, Fred Lynn, Jason Varitek, Kevin Youkilis, Pedro Martínez o incluso Mookie Betts perfectamente podrían entrar en muchísimas alineaciones históricas. Pero ahora queremos saber la opinión de ustedes. ¿Qué jugador cambiarían? ¿Quién fuese el gran olvidado? ¿Y creen que este equipo histórico podría competir contra el de los New York Yankees que armamos anteriormente? Los leo en los comentarios.